Hola chicos, vamos con la segunda entrega de este tema. El segundo punto del tema se llamaba el modelo atómico de Thomson y el modelo atómico de Rutherford. Vamos con el primero de ellos, el modelo atómico de Thomson. Lo primero que me gustaría resaltar es que en la introducción hablamos de la teoría atómica de Dalton, que era una teoría importante porque habla de átomos de una manera seria por primera vez, pero que se remonta a 1808 y sin embargo Thomson estamos hablando de 1897, casi un siglo de diferencia hasta que aparece otra teoría atómica que merezca la pena nombrar. ¿Qué hizo Thomson, entre otras cosas? Bueno, Thomson hizo un experimento que consistía en utilizar un tubo de rayos catódicos, que es esto que tenemos aquí. Esto es un tubo de rayos catódicos. No es ni más ni menos que un tubo de vidrio en el que se ha hecho vacío después de haberle introducido hidrógeno. Quiere decir que lo poco que queda, porque el vacío que se hace no es un vacío total, es hidrógeno, no es aire, sino hidrógeno. Este tubo tiene en sus extremos un cátodo, que es un electrodo negativo, y un ánodo, que es un electrodo positivo. Estos electrodos se someten a una diferencia de potencial importante. Estamos hablando de miles de voltios de diferencia de potencial. Llega un momento en el que esa diferencia de potencial produce un rayo que sale desde el cátodo hasta el ánodo. Como podemos ver, el ánodo tiene forma como de cruz y allí al fondo del tubo aparece como si fuera la sombra que se produce detrás en el fondo del tubo. ¿A qué se debe esa sombra? Pues se debe a que esos rayos, los que chocan, quedan en la cruz y después lo que se produce es la sombra. Lo que es en la sombra no llegarían los rayos y los rayos quedarían a lo que es la parte exterior de la sombra. Bueno, pues Thomson, fascinado e interesado por saber qué es lo que pasa aquí, pues hace otras experiencias añadiendo al tubo algunos dispositivos más, como imanes y demás, para caracterizar qué son esos rayos y llega a la conclusión de que esos rayos son partículas muy pequeñas que poseen carga eléctrica negativa y que poseen también algo de masa. ¿De dónde procedían esas partículas? Pues de la materia. ¿Y por qué está formada la materia? Por átomos. Es decir, demostró que dentro de los átomos hay otras partículas más pequeñas, llamadas electrones. Partículas, repito, con carga negativa y con muy poquita masa. A partir de esta idea de que los átomos tienen unas partículas que se pueden extraer de ellos, a los que llamamos electrones, pues Thomson deduce o enuncia una nueva teoría, un nuevo modelo atómico, más que una teoría, un nuevo modelo atómico. Deduce que el átomo es una esfera material cargada positivamente, en cuyo interior estaban incrustados los electrones, tal como vemos en esta figura. Es decir, una esfera positiva y los electrones ahí incrustados. De hecho, este modelo se ha llamado, como pone ahí, el modelo del budín de pasas, porque como si fuera un budín, un bizcocho, ¿no?, con pasas, y los electrones están ahí a modo de las pasas. ¿Qué hay que resaltar de este modelo? Bueno, pues que este modelo explica la formación de iones, cosa que hasta ahora no había habido ningún modelo atómico que fuera capaz de explicar cómo se forman los iones. Entonces, esos electrones pueden arrancarse de esa esfera, de ese átomo, y formar iones positivos, o esas esferas pueden ganar electrones y formar iones negativos. ¿Qué otra cosa importante tenemos que resaltar de este modelo? Pues que considera que el átomo es divisible.
Es decir, que el átomo es alterable. Eso que era algo tan intocable desde el punto de vista de la teoría atómica de Dalton, ¿no? Pues él, desde luego, no está de acuerdo con eso, ¿no? Sería uno de los peros que comentábamos antes que podía tener la teoría atómica de Dalton. ¿Qué más cosas hizo Thomson, ya que estamos hablando de él? Thomson está considerado uno de los padres de la física nuclear. Pues Thomson descubre también el protón, ¿m? Y consigue transmutar un átomo en otro, es decir, consigue convertir unos átomos en otros. Ya sabemos que lo que caracteriza a un átomo es el número de protones. Bueno, pues si a un átomo somos capaces de quitarle un protón, lo convertimos en otro elemento. Y si somos capaces de darle un protón, lo convertimos en otro elemento. Bueno, pues esto consiguió hacerlo Thomson, y precisamente por eso se considera uno de los padres de la física nuclear. Vamos a pasar al siguiente modelo. El siguiente modelo es el modelo atómico de Rutherford. Rutherford realizó un experimento que consistió en esto que tenemos aquí, este dispositivo que tenemos aquí. El experimento consistió en lanzar un haz de partículas alfa, que son estas que salen de aquí, de esta cajita, que pone aquí fuente de partículas alfa. Es una fuente de partículas alfa, pone caja de plomo. ¿Por qué caja de plomo? Pues porque las partículas alfa son radiactivas y la forma de detenerlas es guardándolas en una cajita de plomo y dejándole un agujerito para que salgan disparadas en una dirección en particular. Es un cañón de partículas alfa. Bueno, pues estas partículas alfa las disparó contra una lámina de oro muy fina, y la rodeó todo el dispositivo pues de un material que era sensible a las partículas alfa, un material que cuando recibe un impacto de una partícula alfa pues queda marcado, como si fuera pues una antigua película de las que se utilizaba para grabar películas de cine o para hacer fotografías, una placa fotográfica antigua. ¿Qué observó? Bueno, pues eso observó lo siguiente. Observó que la mayoría de las partículas atravesaban la lámina metálica sin cambiarse de dirección, es decir, las partículas atravesaban la lámina metálica como si no existieran, pero unas pocas eran reflejadas hacia atrás, y algunas, como podéis ver en el dibujo, algunas eran desviadas, es decir, muchas siguen hacia adelante, algunas eran desviadas y muy pocas rebotaban o eran reflejadas, como si fuera la luz chocando contra un espejo. ¿Qué conclusiones sacó de esto? Bueno, pues la verdad es que sacó unas conclusiones bastante interesantes, porque la verdad es que esto nos lleva a algo bastante curioso. Por supuesto, esto nos derrumba la idea de un átomo macizo como el del modelo atómico de Thomson. Consideró que algunas partículas se dispersaban, pensó en que algunas partículas se desviaban, porque o bien pasaban cerca de una zona con carga positiva, o bien chocaban directamente contra una zona con carga positiva. Las partículas alfa tienen carga positiva y al encontrarse con carga positiva son repelidas y salen hacia atrás, como podemos observar en este dibujo. Hay partículas que no pasan por ninguna carga positiva, hay algunas que pasan ya muy cerca y se desvían, y hay algunas que chocan y directamente rebotan. ¿Qué ocurre? Entonces, pues Rutherford llega a las siguientes conclusiones, bastante acertadas, por cierto. ¿Qué demostró? Pues demostró que los átomos no eran macizos, como ya hemos dicho antes, sino que están vacíos en su mayor parte, y en su centro hay un núcleo muy pequeño que ocupa muy poco volumen, algo bastante revolucionario en su momento. Es decir, los átomos, es decir, la materia, porque no deja de ser los átomos no dejan de ser los constituyentes de la materia, pues tienen muchísimo espacio vacío.
Y en el centro de esos átomos, de ese espacio vacío, pues se encuentra el núcleo que está cargado positivamente, en el que se encuentran los protones. Hay un símil que dice que, para que nos hagamos una idea, si un átomo fuera del tamaño del Bernabéu, pues el núcleo sería una pelota en el centro del campo, para que nos hagamos una idea de todo el espacio que hay entre lo que es la periferia del campo, el graderío, lo que es la pared exterior y el núcleo. Pues todo eso es espacio vacío. También dedujo que el átomo estaba formado por una corteza, con los electrones girando alrededor de un núcleo central que tiene, que tiene los protones, como ya hemos dicho antes. ¿Cuál es el gran logro del modelo atómico de Rutherford? Pues el gran logro del modelo atómico de Rutherford es hablar de un átomo que tiene un núcleo y una corteza. De hecho, se conoce como el primer modelo nuclear del átomo, porque distingue entre corteza, parte exterior, donde se encuentran los electrones, y núcleo, en el centro, donde se encuentra la carga positiva. Y por tanto, también, importante, donde se encuentra la mayor parte de la masa, porque como ya sabemos, los protones son los que tienen, los protones tienen una masa muchísimo más grande que los electrones. Es decir, luego la masa del átomo se encuentra concentrada principalmente en el núcleo. Bueno, pues nada más, y aquí acabaríamos este segundo punto del tema.